El Evangelio, que son las buenas noticias. Veamos la importancia de este mensaje. El mensaje del Evangelio le fue revelado al apóstol Pablo por el mismo Jesucristo. Veamos Gálatas capítulo 1 versículo 1. Les escribo, yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. En Gálatas capítulo 1 versículo 12 no recibí mi mensaje de ninguna fuente humana ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Pablo estaba consternado, preocupado por la idea de que otros estén alejándose rápidamente de Dios. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia. Gálatas 1:6 se encuentra en la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Galicia, una región del mundo antiguo que se encuentra en lo que ahora es parte de Turquía. En este versículo, Pablo comienza su carta expresando su sorpresa y consternación por la rápida desviación de los gálatas de la enseñanza original que él les había transmitido. Para entender mejor el contexto, es importante señalar que los gálatas habían sido influenciados por ciertos maestros judaizantes que argumentaban que los cristianos gentiles necesitaban cumplir con la ley judía, incluyendo la circuncisión, para ser verdaderos seguidores de Cristo. Pablo se opuso firmemente a esta idea y enseñó que la salvación se obtenía solamente a través de la fe en Jesucristo y no por la observancia de la ley. El versículo en cuestión, Gálatas 1:6, dice, «Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente». Aquí, Pablo expresa su asombro por la rápida apostasía de los gálatas, es decir, su desviación de la verdadera enseñanza del evangelio de la gracia de Cristo. Pablo enfatiza que los gálatas se habían alejado de aquel que los había llamado por medio de la gracia de Cristo, es decir, de Dios, quien les ofreció la salvación gratuitamente a través de la obra redentora de Jesús en la cruz. Los gálatas estaban abandonando este mensaje de gracia y estaban siguiendo un evangelio diferente, influenciado por los maestros judaizantes. En los versículos siguientes, Pablo continúa argumentando en contra de esta desviación y defiende el evangelio de la gracia. Él enfatiza que no hay otro evangelio verdadero aparte del que él había predicado, y advierte a los gálatas sobre las consecuencias de seguir falsas enseñanzas. En resumen, Gálatas 1:6 marca el comienzo de la carta de Pablo a los gálatas, donde expresa su sorpresa y preocupación por su rápida desviación de la enseñanza original y les insta a volver al verdadero evangelio de la gracia de Cristo. En la carta a los gálatas, Pablo advierte a los creyentes sobre las consecuencias de apartarse del verdadero evangelio de la gracia de Cristo y seguir enseñanzas erróneas. Estas consecuencias pueden ser tanto espirituales como prácticas. A continuación, se mencionan algunas de las implicaciones que Pablo presenta en su carta. 1. Distorsión del Evangelio. Al seguir un evangelio diferente al que Pablo había predicado, los gálatas estaban distorsionando el mensaje de la gracia de Cristo. Pablo enfatiza que no hay otro evangelio verdadero y advierte que aquellos que predicaran un evangelio diferente serían anatema, Gálatas 1, 8-9. En otras palabras, se expondrían a la maldición de Dios. 2. Pérdida de la libertad en Cristo. Pablo enfatiza repetidamente en la carta a los gálatas que la salvación se obtiene solo por la fe en Cristo y no por la observancia de la ley. Al adoptar las enseñanzas de los maestros judaizantes y requerir la circuncisión y el cumplimiento de la ley, los gálatas estaban cayendo en una forma de legalismo. Esto los llevaría a perder la libertad que Cristo les había otorgado y los sometería nuevamente a la esclavitud de la ley. 3. Separación de la gracia de Cristo. Al seguir un evangelio diferente, los gálatas estaban apartándose de la gracia de Cristo.
Pablo insiste en que la salvación es un regalo de Dios basado en su gracia y no en los méritos humanos. Al alejarse de esta gracia, los Gálatas estaban poniendo su confianza en sus propias obras y esfuerzos, lo cual es insuficiente para obtener la salvación. 4. Perjuicio en la relación con Dios. Al abandonar el verdadero evangelio, los Gálatas estaban poniendo en peligro su relación con Dios. Al adherirse a enseñanzas falsas y abrazar prácticas legales, estaban alejándose de la comunión íntima con Dios basada en la fe en Cristo. Esto afectaría su crecimiento espiritual y su capacidad para experimentar la plenitud de la vida en Cristo. Es importante tener en cuenta que Pablo no busca amenazar o condenar a los Gálatas, sino advertirles y corregirlos amorosamente para que regresen al verdadero evangelio de la gracia de Cristo. Su objetivo es proteger su relación con Dios y asegurarse de que comprendan la verdadera base de la salvación, la fe en Jesucristo y su obra redentora.